¿Recuerdas cuando PSI conquistó el mundo entero con Gangnam Style? Ese coreano loco que hizo que hasta Obama bailara su música. Pues prepárate porque lo que te voy a contar hoy va a cambiar completamente tu percepción sobre él para siempre. Este hombre que una vez fue adorado por más de 4.000 millones de personas, que apareció en todos los programas de televisión del mundo, que cenó con las celebridades más importantes de Hollywood, escondía una adicción tan devastadora y un secreto tan oscuro que cuando salió a la luz, destruyó su reputación de manera irremediable. ¿Te atreves a descubrir la verdad sobre la caída del rey del K-pop? Entonces suscríbete a Celebridades Olvidadas, porque esta historia te va a dejar sin aliento. Park Jae-sang nació el 31 de diciembre de 1977 en el distrito más rico de Seúl, Gangnam. Y sí, ese Gangnam, que más tarde se convertiría en su boleto dorado hacia la fama mundial. Pero aquí viene lo interesante. PSI nunca debió haber sido músico. Su familia era de la alta sociedad coreana. Su padre un exitoso empresario de semiconductores y su madre propietaria de varios restaurantes exclusivos. Ellos tenían otros planes para su hijo, querían que fuera empresario, que siguiera el camino tradicional del éxito coreano. Pero PSI era diferente. A los 15 años ya mostraba signos de rebeldía. Mientras otros chicos estudiaban 16 horas al día para ingresar a las mejores universidades, él tocaba piano y soñaba con ser artista. Sus padres, desesperados, lo enviaron a Estados Unidos pensando que la disciplina occidental lo corregiría. Primero Boston University, luego Berklee College of Music. Pero PSI tenía otros planes. En lugar de estudiar administración de empresas como querían sus padres, se inscribió secretamente en clases de música. Cuando sus padres descubrieron la verdad, la decepción fue monumental. «Mi hijo está desperdiciando su vida», decía su padre a los medios coreanos años después. Pero PSI ya había tomado una decisión que cambiaría su destino para siempre. Abandonó los estudios y regresó a Corea con un sueño loco: convertirse en el músico más controversial del país. En 2001, con apenas 24 años, PSI lanzó su primer álbum, PSI From the Psycho World. Y aquí es donde la historia toma el primer giro dramático. El álbum fue inmediatamente prohibido para menores de edad. Las letras eran tan explícitas, tan provocativas, que las autoridades coreanas lo multaron con 50 millones de wons. Imagínate un país conservador como Corea del Sur y aparece este chico rico cantando sobre sexo, alcohol y rebeldía. Pero aquí está lo genial: en lugar de disculparse, PSI dobló la apuesta. Sus siguientes álbumes fueron aún más provocativos. Se burlaba del gobierno, de la sociedad coreana, de las expectativas familiares. Era el antiídolo perfecto en una industria obsesionada con la perfección. Los medios lo odiaban, los padres lo despreciaban, pero los jóvenes lo adoraban. Era su voz rebelde, su grito de libertad contra un sistema que los oprimía. PSI no era guapo como los otros ídolos K-pop, no bailaba perfectamente, no cantaba como un ángel. Pero tenía algo que ninguno de ellos poseía: autenticidad brutal. Para 2010, después de casi una década construyendo su base de fans underground, PSI firmó con UBAAKI Entertainment. Era el momento perfecto. Corea del Sur empezaba a exportar su cultura pop al mundo y necesitaban algo diferente, algo que rompiera los esquemas. Y entonces llegó 2012, el año que cambió todo. Oppan Gangnam Style. 4 palabras que cambiaron la historia de Internet para siempre. El video se lanzó el 15 de julio de 2012. En menos de 3 meses había superado las 100 millones de visualizaciones. Para diciembre de ese mismo año se convirtió en el primer video de YouTube en alcanzar 1.000 millones de vistas. Pero no era solo un número. PSI estaba literalmente en todas partes. Ellen DeGeneres lo invitó a su show. Obama mencionó el video en una conferencia de prensa. Madonna bailó Gangnam Style en uno de sus conciertos. El mundo entero se había vuelto loco con este coreano de 35 años que bailaba como un caballo. Las cifras eran demenciales: 4.9 mil millones de visualizaciones hasta hoy. Número 1 en más de 30 países. Millones de parodias y covers. PSI pasó de ser un músico underground coreano a ser literalmente la persona más famosa del planeta durante 6 meses. Pensó que había llegado a la cima. Pensó que nada podría detenerlo. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado que nadie vio venir. Con la fama mundial vinieron las presiones. PSI
No estaba preparado para ser el representante de Corea del Sur ante el mundo. De repente cada movimiento suyo era analizado, cada palabra era diseccionada por millones de personas. Y entonces comenzaron a salir los esqueletos del armario. Primero fue el escándalo del servicio militar. En Corea del Sur, todos los hombres deben servir obligatoriamente en el ejército por casi 2 años. PSI había evadido su servicio en 2006, alegando ser objetor de conciencia. Pero cuando los medios investigaron, descubrieron que había estado trabajando en una empresa de software, propiedad de su familia. La indignación fue masiva. ¿Cómo puede este millonario representar a nuestro país cuando no cumplió con su deber patriótico?, gritaban los netizens coreanos. PSI tuvo que interrumpir su carrera internacional y cumplir su servicio militar en 2007. Pero eso era solo el comienzo. Los medios internacionales empezaron a investigar su pasado y encontraron algo que PSI había tratado de ocultar desesperadamente. Performances de 2002 y 2004, donde había cantado letras antiestadounidenses violentas durante las protestas contra la guerra de Irak. «Maten a los soldados americanos lentamente y dolorosamente», había gritado en un escenario. Imagínate el hombre que ahora cenaba con celebridades de Hollywood, había pedido públicamente la muerte de soldados americanos. Cuando esto se reveló en 2012 en pleno apogeo de Gangnam Style, PSI se vio obligado a hacer una humillante disculpa pública. Pero el daño estaba hecho. Su imagen de payaso inofensivo se había agrietado para siempre. Después del escándalo, PSI trató desesperadamente de recuperar su imagen. Lanzó Gentleman en 2013 esperando replicar el éxito de Gangnam Style. El video obtuvo 100 millones de vistas en 4 días. Pero no era lo mismo. La magia se había roto. Los números no mienten. Mientras Gangnam Style mantenía su posición número 1 durante semanas en múltiples países, Gentleman apenas logró mantenerse en el top 10 por unos días. Los medios fueron despiadados. Psy un hit wonder. El fenómeno coreano ya pasó de moda, pero Psy no se rendía. Hangover con Snoop Dogg en 2014 fue su intento más desesperado de reconquistar América. Gastó millones en producción, contrató al rapero más famoso de la costa oeste, filmó en Las Vegas. Y el resultado fue un fracaso comercial rotundo. El video ni siquiera alcanzó los 500 millones de vistas. Daddy, en 2015, fue su última carta. Un video extravagante lleno de referencias sexuales explícitas que bordeaban lo pornográfico. Los medios coreanos lo destrozaron. PSI ha perdido completamente el rumbo. Su propia familia expresó públicamente su vergüenza. Cada intento sonaba más desesperado que el anterior. El mundo había perdido interés en PSI. La novedad se había acabado y él se negaba a aceptarlo. Pero aquí viene lo más trágico de todo: PSI no podía parar. La presión de mantener su estatus mundial lo estaba destruyendo por dentro. Y aquí es donde entra el personaje más peligroso de esta historia: el alcohol. «El alcohol es mi mejor amigo», confesó PSI en una entrevista de 2015, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo que parecía una broma despreocupada era en realidad un grito de auxilio desesperado. PSI había desarrollado una dependencia alcohólica severa para lidiar con la presión constante y la ansiedad paralizante. Las fiestas privadas de PSI se volvieron legendarias en Seúl, pero por las razones equivocadas. Testigos anónimos describían escenas dantescas, noches de borracheras que duraban 3 días consecutivos, comportamientos erráticos que incluían destruir mobiliario de hoteles de lujo, gastos descontrolados de hasta $100,000 en una sola noche. Un empleado de Yaohee Entertainment que pidió mantener el anonimato reveló años después: PSI llegaba a las reuniones completamente borracho a las 10 de la mañana. Sus manos temblaban constantemente. Todos sabíamos que necesitaba ayuda, pero él era la gallina de los huevos de oro. Nadie se atrevía a confrontarlo. Su matrimonio con Yoo Hae-yeon comenzó a tambalearse. Los medios captaron imágenes de ella saliendo de terapia de parejas con los ojos hinchados y evitando las cámaras. Sus 2 hijas gemelas nacidas en 2008 raramente veían a su padre sobrio. En 2019, hastiado del control de YG Entertainment, y buscando desesperadamente recuperar su relevancia, PSIU tomó la decisión más arriesgada de su carrera: fundó su propia compañía P-Nation. La inversión inicial fue astronómica, $50 millones de su fortuna personal.
reclutó artistas controversiales como Hyuna y Dawn, que habían sido expulsados de sus anteriores agencias por mantener una relación amorosa prohibida, según los estándares conservadores del K-pop. «Voy a crear una agencia donde los artistas puedan ser auténticos», declaró PSI en la conferencia de prensa de lanzamiento. Sus palabras sonaban convincentes, pero quienes lo conocían de cerca sabían la verdad. PSY estaba intentando desesperadamente recrear su fórmula de éxito pasada rodeándose de la controversia que una vez lo había catapultado a la fama. Los primeros años de P-Nation fueron prometedores. Hyuna y Dawn generaron titulares, Jessie se convirtió en una figura popular. Pero detrás de cámaras PSI seguía luchando contra sus demonios personales. Los empleados de P-Nation comenzaron a notar comportamientos extraños en su jefe. Llegadas tardías, constantes reuniones canceladas sin explicación, periodos de varios días donde PSI simplemente desaparecía sin contactar a nadie. ¿Qué estaba pasando realmente durante esas ausencias misteriosas? Pero el destino le tenía preparada una cruel sorpresa que revelaría la respuesta más aterradora. 28 de agosto de 2025. Una fecha que PSI jamás olvidará y que marcó el final definitivo de su carrera. Eran las 6:30 de la mañana cuando el diario Donga Ilbo publicó la noticia que sacudiría los cimientos de la industria del entretenimiento coreana, PSI arrestado por uso ilegal de sustancias psicotrópicas. En menos de una hora la noticia se había vuelto viral globalmente. #PSI arrestado se convirtió en trending topic mundial. Pero nadie estaba preparado para la verdad completa que se revelaría en las siguientes horas. Aquí viene lo más escalofriante de toda la historia: no eran drogas recreativas como cocaína o heroína. Eran medicamentos psiquiátricos recetados, Xanax y Stilnox, fármacos para la ansiedad e insomnio que PSI había estado obteniendo ilegalmente desde 2022. Pero aquí está la parte más perturbadora: la investigación policial reveló que PSI había desarrollado una adicción tan severa que necesitaba dosis diarias que excedían 10 veces la cantidad recomendada médicamente. Los expertos consultados por la prensa describieron este nivel de consumo como potencialmente mortal. ¿Cómo había llegado a este punto? La respuesta es tan trágica como predecible. Después del fracaso de sus últimos lanzamientos musicales y la presión constante de mantener P-Nation a flote, PSI había comenzado a experimentar ataques de pánico severos. Las noches de insomnio se extendían durante semanas. Su peso había caído de 70 kilos a apenas 55 kilos en 6 meses. Inicialmente un psiquiatra privado le había recetado dosis mínimas de Xanax para controlar la ansiedad, pero PSI, acostumbrado a los excesos, comenzó a automedicarse aumentando las dosis sin consultar al médico. Aquí está la parte que más escandalizó a la sociedad coreana. PSI nunca acudía personalmente al hospital. Durante más de 3 años había estado enviando a su manager Kim Min-jun a recoger los medicamentos usando documentos falsificados y sobornos. La investigación policial descubrió una red de corrupción que involucraba a 6 médicos diferentes en 3 hospitales de Seúl. PSI pagaba hasta $50,000 mensuales en sobornos para garantizar un suministro constante de medicamentos sin preguntas ni exámenes médicos. El Dr. Lee Sang-woo, uno de los médicos implicados, confesó durante su interrogatorio: PSI me amenazó con arruinar mi carrera si no le proporcionaba los medicamentos. Pero también me pagaba más en un mes de lo que ganaba en un año con pacientes regulares. Era imposible resistirse. Las grabaciones de seguridad del hospital Samsung mostraron a Kim Min-jun, el manager de PSI, recogiendo bolsas llenas de medicamentos cada 2 días. En una ocasión se le vio cargar más de 500 pastillas de Xanax en una sola visita. Cuando la policía de Seodaemun llegó a la oficina de P-Nation para arrestar a PSI, las escenas fueron dantescas. Testigos presenciales describieron a PSI en un estado completamente descompuesto. Había perdido tanto peso que parecía un esqueleto vestido. Sus manos temblaban incontrolablemente, su habla era incoherente, y según los reportes médicos posteriores, estaba sufriendo síndrome de abstinencia severo. Cuando lo arrestaron, PSI literalmente se desplomó, reveló un empleado anónimo de P-Nation. Comenzó a gritar que necesitaba sus medicamentos o moriría. Fue la escena más patética que he visto en mi vida. Las imágenes de su detención, aunque censuradas parcialmente por los medios, mostraban a un hombre irreconocible del payaso energético que una vez conquistó el mundo.
La icónica sonrisa había sido reemplazada por una expresión vacía y desesperada. P-Nation intentó desesperadamente controlar los daños. Emitieron un comunicado de emergencia admitiendo parcialmente los cargos. PSI sufre de insomnio crónico severo y ansiedad clínica. Los medicamentos estaban inicialmente prescritos por profesionales médicos, pero reconocemos el grave error de enviar a un tercero a recogerlos y no seguir los protocolos médicos adecuados. Pero era demasiado tarde. Los medios coreanos fueron absolutamente despiadados. El rey del Gangnam Style de héroe nacional a adicto desesperado. Gritaban los titulares. PSI, la caída más estrepitosa de la historia del K-pop. ¿Cómo pudimos estar tan ciegos ante su autodestrucción? Los artistas de P-Nation comenzaron a distanciarse inmediatamente. Hyuna canceló su contrato esa misma tarde. Dawn publicó un mensaje en Instagram. No puedo seguir asociado con alguien que ha traicionado la confianza pública de esta manera. Los patrocinadores corporativos huyeron en masa. Samsung, LG y Hyundai cancelaron contratos por valor de $200 millones. Las acciones de las empresas relacionadas con PSI cayeron un 40% en un solo día de trading. Pero quizás la reacción más devastadora vino de sus propios fans. Los comentarios en redes sociales fueron brutales. PSI ya no existe para mí. El hombre que idolatré era una mentira. ¿Cómo pudo hacernos esto después de todo el amor que le dimos? Mi infancia está arruinada. Nunca podré escuchar Gangnam Style sin sentir asco. Hoy, mientras escribo este guión, PSI enfrenta hasta 5 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos. Pero las consecuencias van mucho más allá de una posible condena penal. Su empresa P-Nation, que una vez valía $150 millones, ahora está en bancarrota técnica. Los edificios de oficinas en Gangnam han sido embargados. Los 47 empleados fueron despedidos sin indemnización. Los estudios de grabación que costaron $20 millones en equipamiento están siendo subastados por una fracción de su valor. Su fortuna personal, estimada en $60 millones antes del escándalo, ha sido congelada por las autoridades. Sus propiedades inmobiliarias, incluyendo una mansión de $15 millones en Gangnam y un penthouse en Los Ángeles, están en proceso de embargo para cubrir demandas civiles. Pero quizás lo más devastador es el impacto en su familia. Su esposa Yoo Hae-yeon solicitó oficialmente el divorcio citando «comportamiento autodestructivo, irreconciliable y peligro para el bienestar de nuestras hijas». Sus gemelas de 16 años han sido retiradas de su exclusiva escuela internacional debido al acoso mediático constante. Pero aquí está la pregunta que divide a millones de fans alrededor del mundo. ¿PSI es una víctima de la fama o el arquitecto de su propia destrucción? Sus defensores más acérrimos han desarrollado teorías conspirativas elaboradas. Argumentan que PSI fue deliberadamente saboteado por competidores de la industria musical coreana que nunca perdonaron su éxito internacional. Señalan inconsistencias en el testimonio policial y cuestionan por qué la investigación se hizo pública justo cuando PSI estaba planeando un comeback. PSI representaba todo lo que estaba mal con el sistema de entretenimiento coreano, argumenta la Dr. Kim So-young, socióloga de la Universidad de Seúl. Era demasiado auténtico, demasiado humano para una industria obsesionada con la perfección artificial. Su destrucción era inevitable. Estos fans organizan protestas semanales frente al Tribunal de Seúl, cargando pancartas que dicen «PSI es inocente» y «La fama lo mató». Han creado hashtags como #Justicia para PSI, que ocasionalmente se vuelven trending topic. Sin embargo, sus críticos son igualmente vehementes y mucho más numerosos. PSI tuvo todas las oportunidades del mundo, escribió el influyente blogger de entretenimiento Lee Hyun-woo. Dinero ilimitado, fama global, recursos para conseguir la mejor ayuda médica del mundo. En lugar de enfrentar sus problemas como un adulto responsable, eligió el camino cobarde de las pastillas ilegales y la corrupción médica. Los sondeos de opinión pública son devastadores para PSI. Un 78% de los encuestados creen que no merece una segunda oportunidad y un 84% considera que su legado está permanentemente manchado. El juicio, programado para comenzar en octubre de 2025, promete ser uno de los más mediáticos en la historia de Corea del Sur.
La fiscalía ha anunciado que presentará más de 200 piezas de evidencia, incluyendo grabaciones de audio donde PSUI supuestamente amenaza a médicos y empleados. Los abogados defensores de PSI, encabezados por el prestigioso bufete Kim and Chang, han indicado que alegarán incapacidad mental temporal debido a adicción severa y trauma psicológico causado por presión mediática extrema. Pero quizás el testimonio más esperado será el del propio PSI. ¿Mantendrá su silencio o finalmente revelará los detalles completos de su descenso a los infiernos? Lo que a menudo se olvida en esta saga son las víctimas colaterales. Los empleados de P-Nation, muchos de ellos jóvenes recién graduados que habían apostado sus carreras por trabajar con la leyenda del K-pop, ahora enfrentan un futuro incierto en una industria que los ve como contaminados por asociación. Los artistas que confiaron en PSI para relanzar sus carreras también pagan el precio. Jessie, quien había experimentado un resurgimiento de popularidad bajo P-Nation, ha visto sus contratos publicitarios cancelados y sus apariciones en televisión suspendidas indefinidamente. PSI no solo se destruyó a sí mismo, declaró una fuente anónima cercana a la industria. Arrastró consigo los sueños y las carreras de docenas de personas inocentes que creyeron en él. La realidad, como siempre, probablemente está en algún punto intermedio entre la victimización total y la responsabilidad absoluta. PSUI fue tanto víctima como victimario de su propia historia, un hombre que nunca aprendió a manejar el peso aplastante de la fama mundial y que tomó decisiones cada vez más autodestructivas para escapar de una realidad que se había vuelto insoportable. Algunos expertos en rehabilitación sugieren que PSI podría eventualmente recuperarse si recibe tratamiento adecuado y acepta completamente su responsabilidad. La adicción es una enfermedad, no un defecto moral, argumenta el Dr. Park Sang-ho, especialista en adicciones. Pero la recuperación requiere humildad total y trabajo arduo durante años. ¿Está PSI dispuesto a hacer ese trabajo? Lo que es innegable es que el hombre que una vez hizo bailar a 4.9 mil millones de personas ha caído en el olvido más absoluto y humillante posible. Ya no hay programas de televisión que lo inviten, no hay colaboraciones internacionales, no hay conciertos multitudinarios esperándolo. Solo queda un hombre de 47 años destruido físicamente por años de abuso de sustancias, luchando contra demonios internos que él mismo creó, esperando un juicio que podría definir si pasa el resto de su vida como un paria social o si puede encontrar alguna forma de redención. El tiempo dirá si esta es realmente la última página de la historia de PSI o si el hombre que una vez conquistó el mundo todavía tiene una última sorpresa guardada. Y así termina la trágica historia de PSI, el hombre que pasó de ser el rey indiscutible del Internet a convertirse en una celebridad olvidada, destruida por sus propios excesos y decisiones. Pero ¿tú qué piensas? ¿PSI merece una segunda oportunidad o su caída era inevitable? ¿Crees que la fama mundial lo destruyó o simplemente reveló quién realmente era? Esta historia nos enseña algo fundamental: la fama puede ser tanto una bendición como una maldición. Y que detrás de cada celebridad aparentemente invencible, hay un ser humano frágil capaz de tomar las decisiones más autodestructivas. ¿Te ha impactado esta historia tanto como a mí? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que PSI podrá redimirse o su legado quedará manchado para siempre? Si quieres más historias impactantes de celebridades que cayeron en el olvido, no olvides suscribirte a Celebridades Olvidadas y activa la campanita. Y dime sobre qué estrella caída te gustaría que investigue en el próximo video. Nos vemos en la próxima historia que te dejará sin aliento.